Bueno, entrenadores, acaba de terminar el Pokémon Day, el Pokémon Presents. La verdad es que lo habíamos esperado muchísimo tiempo. Sabíamos que se iba a venir muchísima información de todo el mundo Pokémon, de todos los juegos, de todo lo que se va a venir más adelante. Y la verdad es que sí nos dejó bastantes cositas. Pero en este video yo no les voy a platicar generalidades de los juegos. La verdad ya sabemos que pues, los juegos obviamente van a tener algún tipo de actualización, algún tipo de evento. Y eso se los voy a ir subiendo en diferentes videos. Hablemos y enfoquémonos en Pokémon Viento y Pokémon Olas. La verdad es que son pues dos títulos bastante importantes. Ya sabíamos más o menos cómo iba a ser esto. Ya sabíamos pues un poco de estos juegos. Más o menos sabíamos los nombres. También habíamos visto filtraciones de algunas imágenes. Y pues en este video ustedes básicamente están pues viendo cómo es este juego. Sabemos que se va a venir para 2027. Y personalmente yo creo, esta es mi opinión, chicos, ustedes tienen la suya, que va a salir más o menos entre enero y febrero del 2027. Casi siempre lo hacen de esa manera. Después de Navidad del 2026 se va a venir en el 2027 en enero. Estoy casi seguro que sí. Pues eso no es todo. Nos presentaron bastantes cositas. Obviamente gráficos, que eso es en lo que nos enfocamos básicamente todos. Y algunos exigimos más, otros exigimos menos. Pero está bastante interesante, se ve bastante bien, se ve un mundo bastante genial. Sabíamos que iban a ser bastantes islas y sí, nos presentaron eso, nos presentaron bastantes islas, nos presentaron volcanes, nos presentaron cuevas, nos presentaron mar, nos presentaron básicamente todo. Nos enseñaron mucho de este mundo y está bastante interesante. No solamente con eso, se vienen también las variantes de algunos Pokémon. Pudimos ver a un Greedent Chef por ahí, que también es una variante nueva para esta 10ª generación, así como Pokémon Pocopia, que tiene variantes Pokémon. Creo que esas variantes también van a estar dentro de este juego. Obviamente todo lleva una relación, estoy básicamente seguro que todo eso pues va a ir relacionado y está bien interesante. Nos presentaron también dos Pikachu nuevos temáticos, incluso los podemos ver hasta bronceados, están bastante geniales. Personalmente yo soy coleccionista de Pikachu en todos los juegos y más que todo en Pokémon Go, porque salen ahí temáticos, entonces está bastante interesante. Vamos a tener dos más adelante, así que me gusta eso. No solamente con eso, sabemos que se viene la 10ª generación y nos presentaron 3 iniciales que ustedes los van a ver por ahí. Personalmente no tengo nada que decir. Muchos dicen que la comunidad de Pokémon pues es migajera, y la verdad en parte sí somos a veces un poquito migajeros, pero de todos modos, aunque lo seamos o no, y aunque nos quejemos o no, no podemos cambiar la historia ya está escrita, ellos lo deciden así. Aunque nosotros nos quejemos y digamos no queremos esos Pokémon, no nos gustan, a ellos no les va a interesar. Ellos ya hicieron su diseño, ya lo subieron, ya los presentaron y pues ahí muere. Si te gusta, bueno, y si no, pues también. Esa me imagino que es la idea y el pensamiento de ellos. Además de eso, están bonitos. A mí personalmente no me terminan de gustar. Les puedo dar yo personalmente un 5 de 10 porque a mí no me gustan. Pero también recordemos que estos tienen evoluciones. No sabemos el tipo de evolución que tiene. Puede ser una evolución hermosa. Por ejemplo, Charmander. Pues Charmander tampoco es que sea un hermoso Pokémon, pero la historia que tiene es la que le ha gustado a mucha gente. Y las evoluciones obviamente fueron impactantes, como Charmeleon y Charizard. Así que estos Pokémon pueden ser de esa manera. Nos presentaron los Pokémon así, pues algo aniñados, les puedo decir. Pero más adelante no sabemos si nos van a presentar unas evoluciones hermosas, e incluso pueden ser las mejores evoluciones, porque recordemos que lo que se trata es ir mejorando, no ir quedándose atrás. Entonces eso debería ser Pokémon Company, ir mejorando las evoluciones, ir mejorando los Pokémon, ir mejorando los juegos y pues obviamente la experiencia de todos los jugadores. ¿Qué les digo? En sí el Pokémon Presents, pues sí, le doy un 9 de 10, está bastante interesante, más que todo por la 10ª generación. Además también del Pokémon Champions, que ya se los había dicho que posiblemente iba a salir en febrero, pero no salió en febrero, va a salir hasta en el mes de abril. Me parece bastante bueno. Va a salir en Nintendo Switch, no todos tienen una Nintendo Switch, así que los que no pues van a tener que esperar un poco más para que salga pues en teléfono. Supongo que en octubre por ahí va a ir saliendo en el teléfono, ya sea en el verano, y pues está bastante bien. En cuanto a jugabilidad, lo que yo le pude ver a pues el Pokémon Champions es que no es tan interactivo, tan de lucha. O sea, vamos a tener turnos también para poder atacar, y eso creo que le resta bastante al juego. Pero pues hay que esperarlo hasta no verlo ya dentro del juego, hasta no jugarlo y no tener la experiencia nosotros. También no podemos pues decir que está bueno o que está malo. Pero regresando al tema, que ya me desvié bastante del tema, regresando a la 10ª generación, solo 3 Pokémon nos han presentado. Obviamente tienen que venir muchísimos más, y estoy casi seguro que en este año pues obviamente nos van a ir presentando uno, nos van a dar otro en diferentes temporadas. Porque la gente pues se va a poner a indagar, va a estar con esa duda y va a estar preguntando y se va a estar metiendo en archivos
y van a ir saliendo más cositas también. Así que pues nada, la verdad es que estuvo bastante bueno. 10ª generación, ya sabíamos que se venía. A mí me emociona porque siempre es bonito tener juegos nuevos, cosas nuevas de Pokémon, pero hablemos claros. Hay cositas que no nos gustan, hay cositas que sí. Personalmente los gráficos los veo bastante bien, se ve bastante bueno. Los Pokémon dentro del agua se ven geniales, la verdad, diferentes, compartiendo. No como pues en Arceus, que los teníamos en una parte unos, en otra parte teníamos otros. Acá no, acá pueden estar incluso hasta conviviendo y eso me parece espectacular. La jugabilidad bastante buena. También recordemos que Pokémon Pocopia se va a venir el 5 de marzo. Estamos a unos días básicamente de que se venga. Está bastante interesante, solamente para Nintendo Switch 2. Nada de Switch 1, nada de teléfonos y pues también para emuladores, porque no hay que decirlo. Son para emuladores también, para quienes lo hacen de esa manera. Está bastante interesante, así que se viene la nueva experiencia de los juegos de Pokémon. Y como les digo, suscríbanse, síganme en todas mis redes para mantenerse informados. De verdad, gracias por el apoyo a cada uno de ustedes en todas mis redes, porque siempre me dan like, siempre me siguen, siempre comentan. Eso de verdad yo se los agradezco muchísimo, porque sin que ustedes no ven los videos, pues yo básicamente no tendría contenido que hacerles, no tengo nada que hacer acá. Pero sí, gracias a cada uno de ustedes, no se los había dicho, pero se los digo en este momento. Así que siempre es bueno agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo, por ver siquiera un minuto o unos segundos. Eso pues de verdad es importante y todo suma, la verdad que todo va sumando. Y pues nada, síganme en todas mis redes como Titi Pokecity para no perderse nada. Twitter, X, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Importante, así que coméntenme qué les parece esta 10ª generación. ¿Cuál fue su Pokémon favorito? A mí la lagartija fue la que me gustó. La verdad me gustó más la lagartija que los otros dos, pero todos tenemos decisiones diferentes. Coméntenme cuál les gusta y pues platiquemos ahí en comentarios. Así que este fue el Pokémon Day. Luego les voy subiendo los videos de los demás juegos. Así que suscríbanse y nos vemos en una próxima.